Bienvenidos al quinto episodio de Para Dormir Después Podcast, un show semanal de libros y películas en donde en cada capítulo platicaremos de aquellas grandes obras que nos han hecho quedarnos pegados a la página o a la pantalla y donde sin importar la hora hemos preferido desvelarnos y dormir después. Yo soy su host Miguel Zárate y me encuentro como siempre acompañado de mi gran amigo y co-host Ramiro Alvarado. ¿Qué pedo, loco? ¿Cómo amaneció hoy? Aquí andamos, güey, sufriendo este mendigo calor que ha estado haciendo recientemente en Tijuana. ¿Qué onda, güey? ¿Listo para ir a recoger tilichas contigo, Juan Genérico? A ver si ahorita en este lapso no nos marca, o me marca más bien la paquetería para que salga a recoger cierto tiliche, güey. Exactamente, viejo. Listísimo. Y pues, en dado caso de que llegue, estará chingón que avisáramos a qué se debe que viniera don Paquetes, ¿no crees? Don Paquetes, está bien, güey. ¿Y qué onda? ¿Cómo andas tú, güey? ¿Cómo te han maltratado la semana? Pues el jale no da tregua, viejo. Me imagino que en nuestros menesteres estamos de manera similar, pero ya estamos listos para platicar una vez más, un sabadito aquí juntos. Fíjate que hay situaciones en la vida que ponen a prueba la moral, la madurez, la valentía de cada persona. Eventos que según unos viejos de los libros y nuestros mismos familiares dictan que deben estar presentes en la vida de todos para poder llegar a convertirnos en aquello a lo que según estamos destinados. Que si estudiar y sacar una carrera, que si tener un carro y una casa, ve tú a saber por qué, casarte y por supuesto tener hijos. Tener hijos, ese concepto que a medida que uno crece pareciese hacerse más presente en todos nosotros y quizá no de forma directa, pero sí en la que todos tus amigos se embarazan, tus amigas no paran de hablar de cómo ya se están quedando, entre comillas, y por supuesto tus tías cagando el palo cada que vas a visitar. Tener hijos, por algún motivo, sigue siendo uno de los indicativos de si aún se es un joven que sigue adoleciendo y no un adulto. Aunque, como dice Arnold en la primera temporada de Master of None, hace siglos los hijos eran una especie de mano de obra que no se pagaba, sin opción a sindicato y a que te denunciara. Hoy en día se podría decir que es un algo obsoleto. Creo que sin temor a equivocarme, viejo, este sabadito, acompañados de unas frías, hablaremos de una de nuestras películas favoritas de los últimos tiempos, por muchos motivos, o por lo menos una que se ha quedado en nosotros por diversas razones, aunque debo decir que soy particularmente adepto a la novela. Hoy tenemos para ambos lados, hoy Ramiro, tenemos que hablar de Kevin. Tenemos que hablar, porque tenemos que hablar de Kevin, güey. También quiero hacer un paréntesis aquí medio tonto, pero creo que en esta ocasión tuvimos que volver, pues, a la música del intro habitual, güey, pues porque el tema para la canción cómica no cuadraba para ese tipo, güey. Ya me imagino hablando de tenemos que hablar de Kevin, güey, con So Long and Thanks for All the Fish. No, sería irónico a la madre. Bueno, pero el problema es que yo sigo con esa canción pegada en la cabeza desde que grabamos el episodio pasado. El cual, por cierto, y perdón, güey, pero todavía no lo termino de editar. En eso ando. No va a haber pedos porque, digo, ustedes allá que escuchan se darán cuenta que vamos editando nuestros episodios con calma y a gusto para que los escuchen de la mejor manera. Entonces, pues, viejo, tenemos que hablar de Kevin. Me gustaría empezar con un pequeño preámbulo. Es una novela escrita por una periodista y escritora estadounidense, Leonard Shriver. Escribió en el año 2003, a inicios del milenio. Y es un libro que en su tiempo tuvo que aventarse una travesía cabroncísima para poder ser publicada. Por la misma naturaleza de su historia, fueron 17 agentes cabrón editoriales antes de llegar al lugar en donde por fin se publicara. Y sin embargo, el infierno apenas comenzaba para Shriver. Además de que nada más le pagaron 2,000 libras por la publicación de la misma. O sea, yo creo que es un mes de jale mal pagado acá en México. Digo, con todo respeto para otros jales mal pagados. Un sueldo humilde de 50,000 pesitos. Digo, no estamos a nivel de Samuel García, pero pues chingue su madre, ¿no? Este libro, güey, le trajo problemas no solo con amistades, sino que incluso mermó su núcleo más íntimo, el de su familia. La novela fue agarrando fuerza de boca en boca y ya que tuvo nula promoción, digo, si te pagan 2,000 libras, güey, creo que te olvidas totalmente de la promoción ni preguntas, viejo. Te vas a dormir sabiendo que tienes para pagar la renta del siguiente mes. Y con el tiempo se convirtió, adquirió, por supuesto, ese estatus de culto que tiene hoy en día, ¿no? Personalmente me gustaría decir nada más que yo he leído una triada de libros de Leonard Shriver y como consecuencia justamente de primero haber visto la película, digo, creo que ya el que te diga que primero leyó la novela o ya es muy grande, está en sus 40, 50 o de plano está mamándolo. Eso, o por alguna extraña razón, sí, en efecto se topó primero con la novela, pero creo que son los de menos. De hecho, haciendo mi investigación para el tema que nos ocupa, güey, me encontré precisamente con que Leonard Shriver tiene algo así como 17 libros publicados. Y precisamente el último se publicó o se publicará en este 2020 3.0 más 1.0.
Y siendo sinceros, tras leer la hipnosis de casi una veintena de bultos, el único que me sigue llamando la atención realmente, güey, es el que tenemos en la mano, el de Don Kevin Costner, güey. No mames. Pues fíjate que complementando con esto, su novela favorita de esta escritora es uno que se llama So Much for That o Todo esto para qué. Me encanta que personalmente a lo que he leído me parece que es una escritora bastante interesante, tiene un dominio absoluto de su estilo. La verdad es que no podría recomendarla lo suficiente y me encanta que ella aborda temas sociales y no quiero decir que utiliza un cierto tipo de reduccionismo, sino que busca el núcleo de ese sentir social y lo aterriza en un entorno y en un accionar muy personal, ¿no? Y justamente de ahí es donde nace lo magnífico de Tenemos que hablar de Kevin. En este caso, la forma en la que se desarrolla el libro, pues es quizá es una de las elecciones más efectivas, ¿no? La cual da como resultado un impacto mayor en cada uno de los sucesos de la obra. Es una obra epistolar, es un libro que se desarrolla a lo largo de cartas. Quizás el mayor ejemplo de este tipo de libros es pues Drácula de Bram Stoker, otra joya que tal vez algún día, digo, no hay prisa, y digo, hay contenido de a madres en el internet, pero pues podríamos, más ideas ahí en el mar, pues digo que no hacen daño, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Qué te pareció la novela, viejo? Mira, en este caso, perdón, güey, pero voy a monopolizar un poco la sección del libro, güey. Primero que nada, quiero decir que qué bonita es la portada del rediseño de los 50 aniversarios de Anagrama. Realmente me gustó mucho, pero pues lástima por la calidad de los materiales, güey. Pero bueno, este podcast no es sobre reseña de la calidad de la manufactura de las cosas, sino pues, de películas y de libros como tal. En este caso, tenemos que hablar de Kevin. O como quisiera yo que el episodio se llamara, tenemos que hablar de Lionel Shiver. De entrada, ¿qué me gustó del libro, güey? Preguntas. Pues mencionas, es una novela epistolar, güey. Pero ¿qué me gustó? No sé, eso me gustó, ese formato de cartas. De entrada esa estructura pues nos indica que estamos hurgando en algo muy personal, algo muy íntimo, algo inclusive que podríamos decir que es secreto. Algo así como la historia de origen de un villano, de Kevin. De un Robin Hood trastornado que le dio por hacerle cupido en su escuela, güey. Pero, ¿por qué él tenemos que hablar de Lionel Shiver? Pues no sé, güey. Primeramente, siento que 606 páginas son excesivas para lo que nos cuenta. 450 se me hace el número idóneo. Es más, 500 te las acepto sin quejarme. En pocas palabras, güey, soy un lector de cuentos cortos y malamente espero que las narrativas largas tengan la misma fluidez o ritmo que los cuentos. No obstante, el libro me gustó, volviendo al punto que mencioné primero, el que la estructura sea una sucesión de cartas de Eva hacia su esposo Frank, o Franklin más bien, ya se me hace automáticamente interesante y más ahorita que ando muy entrado con la lectura de los diarios de cierto escritor polaco que terminó atorado en Argentina por azares de la vida y del cual supe de su existencia gracias al polaco favorito de todos los niños, güey, Andrés Zulawski. En Todos este los caso, niños, güey. sí, güey, estamos hablando pues de nada más y nada menos que de Vítor Kongrovic. Bueno, ¿qué más me gustó del libro? También me gusta el hecho de que, como es normal en estas situaciones en donde la novela tiene adaptación al cine, que por cierto, qué chingonería de adaptación, güey. Y tomando en cuenta que mi primer contacto con la historia, como mencionamos, fue precisamente por la adaptación de Lynn Ramsey, la novela me ayuda a llenar esos huecos naturales que deja su adaptación. Nos adentra más en la psique de sus personajes, principalmente en quien creo que, arriesgándome también a que me corrijas, güey, considero que ambos llegamos a la conclusión de que el personaje más interesante tanto de la novela como de la película es la propia Eva, aun y cuando tanto el libro como la adaptación llevan el nombre de Kevin Costner. También me gustó mucho ese factor de que en la novela se nos narran momentos en los que uno apoya a Eva, güey, con esas ganas de estampar a Kevin contra la pinche pared y acomodarle unas buenas cachetadas guajoloteras para que se calme un rato, güey, porque es insoportable el mendigo chamaco. Y que volviendo al mentado chamaco también, nos deja la postura un tanto clara de la autora ante la gran pregunta: ¿un asesino nace o se hace? Y no, la respuesta no es 42, güey. Pero No lo ya, es. perdón, güey, ya monopolicé mucho la plática, tantito más, y me compra el ratón malandro que es dueño de medio mundo, güey. No, fíjate que me parece curioso que mencionas que le hubieras cepillado una buena cantidad de páginas. En una entrevista para la BBC, Leonard Shriver menciona que ella justamente tenía un manuscrito que tenía 200 páginas todavía más y que justamente exacerbaba este sentimiento del miedo y el repudio
a ser madre. Como mencionas, esta obra, tanto la novela como la película son bastante afines. A mí se me hace curioso que son periódicamente analizados por psicólogos y está de más decir que ni tú ni yo lo somos. Lo que Ni vemos, queremos serlos, pero ni queremos ser. necesitamos uno. Estoy completamente de acuerdo. Aún así, me encanta que la novela y la película no dejan de tener un fuerte impacto en nosotros como medio receptor que somos y me encanta que en su núcleo la historia es muy vocal con respecto del papel que tiene la mujer en la sociedad. Ese ser que, sin importar el éxito personal, debe o debería renunciar a todo por una familia, por ser madre y en ser madre obtener el mayor de los placeres, lo cual pues a mí es completamente incorrecto. Para mí, hace poquito hubo un mame con esta clavadista mexicana que dijo que su mayor logro en la vida había sido ser madre y hubo un debate gigantesco y súper exacerbado en Twitter y digo, se respeta un chingo su opinión, güey. También se me hace como muy ajeno juzgar si tú consideras que ese es tu mayor logro, pero creo que no debería ser el último como la cima, ¿no? Para uno, como el ser padre, Pero el pues, ser algo para alguien mira más. también dónde se hizo el debate, güey, Twitter. O sea, Claro, estás esperando que no explote algo en Twitter, güey, cuando es un campo minado, güey. O sea, totalmente. antes de que neta no rodaron cabezas con esa polémica. Sí. A mí me gusta mucho este libro. Es una historia que le quita el romanticismo a la maternidad. Enseña qué tan frustrante, difícil y sobre todo aburrido puede ser. Eva no para de hablar del tedio que es ser madre, sobre todo teniendo ese pasado con una especie de Agencia. claro, pero más me refería a ese tipo de estilo de vida muy europeo, güey, muy anclado a las artes, al viaje, al autoconocimiento a través de Lo que experiencias. se le conoce en México como ser un mamador, güey, y poner las fotos de aquel país que acaba de tener una tragedia, güey, y que fuiste hace como 4 o 5 años. Totalmente. Hasta cierto punto, güey, me recuerda de alguna forma al discurso general de Eraserhead, sobre todo en ese pensamiento colectivo que acepta que la película habla de los miedos y ansiedades con respecto de la paternidad, en este caso, en la película de David Lynch. Pero tenemos que hablar de Kevin, vemos todo desde una perspectiva más clara, de 360 grados. Digamos que no hay un secretismo autoral, digamos, David Lynch nunca se ha proclamado en decir es tal cual esto lo que significa mi película. Fundamenta al respecto de ella. No. No. De hecho, güey, matándotela un poco, yo tengo, pues también como no es análisis, pero sí es lo que yo creo que trata el plato fuerte del libro, güey. Por ejemplo, ¿de qué trata? Tenemos que hablar de Kevin, güey. Como ya lo mencionas, trata sobre la maternidad, pero también trata sobre las relaciones de pareja, en este Claro. caso con Franklin. Creo que también podríamos hablar de la impotencia de Eva, sobre todo y principalmente la que siente por no poder entablar una relación madre-hijo, güey, con Kevin. Y principalmente sobre el arrepentimiento, sobre esos sentimientos no expresados, sobre todo a su esposo, que es a quien, como ya sabemos, a esta altura de la vida, es a quien le está enviando las cartas que conforman el libro. Y por último, pero no por eso menos importante, creo que es el método anticonceptivo supremo, güey. El de no tengan un hijo, cabrones. Es pues, oye, nos están narrando el desmadrito que hace Ay, Kevin, güey. cabrón, güey. Eva es una madre que reconoce que no solo porque un niño salió de tu cuerpo, no significa que haya o que deba haber un lazo automático. Lo anterior representa la máxima que Kevin mismo le dice en una de las escenas, yo creo, más memorables, tanto en la película como en la novela, cuando le dice, solo porque estás acostumbrado a alguien, no significa que deba caerte bien o que debe gustarte o que debas quererle. Creo que esa parte patea más en el libro que en la Sí, película. En el libro son de esas pocas veces que agradezco que sí se explayen con el texto, claro. porque sí te da esa impotencia, güey, de como si tú fueras Eva. En este caso, leyendo lo que te está diciendo el chamaco, güey, es como, güey, es muy duro y la película, si bien lo tiene, Es un pues es más pequeño audio, es muy fragmento. pequeño, pero en el libro sí te da chance de, por la extensión, de sufrirlo, güey. Sí, de hecho, Shriver menciona en otra entrevista, mencionaba que ella no cambiaría dicho, digo, 20 años después de la publicación prácticamente del libro, o más, de hecho, no, menos, casi 20 años. Dice, Menos 25. dice que ella no cambiaría ningún aspecto que volvería a publicar la novela, aún sabiendo los problemas que le trajo, el repelo de tanto de su familia como sus amigos, esta crítica negativa, moral sobre la novela, pero dijo que probablemente con la madurez que tiene al momento, tal vez sí quitaría una cierta cantidad de palabras muy hirientes para ella. No explica cuáles, pero creo que
deja la imaginación qué pasajes de la novela tal vez suavizaría un poco, pero a mí me parece que es de lo más fascinante de la novela, güey. Es lo que lo hace realmente entrañable. Algo que me parece también fascinante es justamente la frase con la que habla la novela, que es una frase de Irma Bombeck, que dice que un niño merece más vuestro amor cuando menos lo merece. Y, híjole, güey, dame unos minutos, por favor, para que, abriendo con esta frase, leerte algo que escribí, una sarta de palabrerío provocado por el exacerbado modo en el que, sin importar cuántas veces haya visto esta película, me provoca la situación en la que Eva se ve sumida. Odio que lloriques en la sala de espera, te tires al piso, grites que ya no puedes más, mientras tus papás esperan por los resultados de algún análisis que pueda ayudarte a salvarte la vida. Odio que en la fila de la tiendita hagas un escándalo porque no te compraron tus chetos puff ni tu pau pau, aun cuando tu mamá te haya dicho que solo irían por el aceite y la valvita para la comida. Odio que no te puedas comportar en el peluquero, que no dejes que el estilista haga bien su trabajo aun cuando fuiste tú el que pediste que te llevaran porque querías el mismo corte que Cristiano Ronaldo. Odio que aún estando en la fiesta de tu cumpleaños, cabrón, abriendo regalos, partiendo tu pastel, te pongas a hacer berrinches porque ya te quieres dormir o porque alguien que no eres tú rompió tu piñata de pinches Among Us. Pero sobre todo, odio que estando en el cine patees el asiento de enfrente y no te pare el hocico durante toda la función. Odio que seas así, que seas un niño, pero no un niño cualquiera, sino uno malcriado, que no puede ver todo lo que sus padres hacen por él, aunque de esto último unos hayamos padecido, otros hasta edades donde de niños no les queda nada. Y quizás, si como dijo Sartre, el infierno es el otro, no solo odiamos al niño llorón del momento, odiamos lo que tal vez sabemos que un día fuimos. Te odio, niño cagón. Esto- Todos lo hemos sentido, amigo. Sí, güey. Yo creo que la parte más... El cine. El Claro. cine, güey. Son esos momentos donde tienes una fila de mocosos atrás, güey, pateando, gritando, que te dan ganas de levantarte, güey. Ahorcar al más cagazón, al que te está pateando a ti, al agarrarlo del cuello, güey, cual Homero a Bart Simpson, levantarlo mientras lo estrangulas, güey, y ver cómo los demás niños se asustan y cuando ya dejó de respirar, agarrar a todos los demás con la charola de las palomitas, güey. Y más cuando ni es una movie de niños, güey, que dices, ¿qué chingados estás haciendo aquí? ¿Sabes con qué película me pasó? Mad Max Fury Road. No mames. Función de las 11 de la mañana en Plaza Pavilion. Nada más estaba yo en la sala. Día que estaba lloviendo. Estaba lloviendo tan cabrón que el agua estaba arriba de la banqueta. Entra una señora con su niño y justamente en el momento donde nuestro buen Max se avienta por la puerta aquella que lleva a un precipicio, bueno, que casi se avienta, la señora agarra a su chamaco y se lo lleva, güey. Entre gritos y lamentos y patadas, güey. Yo con ganas de, señora, sáquelo ya o lo voy a sacar yo, pero de la vida. Totalmente, viejo. Pues digo, yo creo que tengo una opinión bastante más positiva del libro, pero creo que donde los dos tenemos una opinión positiva es justamente sobre la adaptación cinematográfica, como ya mencionaste, de Lynn Ramsey, la cual, digo, no está de más comentar, se estrenó en Cannes con una recepción súper positiva y la cual tiene entre sus filas pues la maravillosa actuación de nuestra queridísima Tilda Swinton y a John C. Reilly en el papel de Franklin y pues por supuesto al buen Ezra Miller como Kevin. De hecho, como nota a pie de página, güey. Nomás quiero dejar claro, güey, yo soy lector de cuentos cortos, güey. Hablando de lo de la extensión. Prácticamente, güey, cualquier libro de más de 250 páginas, voy a decir que por lo menos le sobran entre 20 y 100 páginas, güey. Dependiendo de la extensión, obviamente. Eso sí, como todo hay excepciones muy puntuales a dicha regla. Y aquí el compadre Zárate es testigo de que esa lista es muy, muy selecta, güey. Hay libros largos con los que no me he quejado por su extensión. Al contrario, sino que he dicho, güey, siento que aquí faltó un poquito, unas 200 páginas. Esas 200 páginas que yo le quitaría a un libro de 250 de Stephen King. Claro. Fíjate que, híjole, yo sí soy un asiduo de los mamotretos, güey. Tú sabes, ladrillos for win. Sí, güey, tú agarras de 2666 como media. En la media. Me encanta que la misma Leonard Schreiber habla de lo emocionante, pero extrañamente distante que fue ver la película. Y me encanta que ella, como autora, como digamos justamente la madre de la historia, se sabe que la película, tal cual como cuando un artista expone su obra al público, ya no es suya. Ella menciona que la película tal cual no es su creación, aunque está basada en su historia, que es la criatura, ahora sí, se convierte en la criatura de Leonard Ramsey, y de la cual está muy feliz con la adaptación.
menciona que es una adaptación la cual no es como aquellas que se toman todas las libertades, las cuales al final le sacan las entrañas y dejan un cuerpo vacío, prácticamente inerte. Y estoy completamente de acuerdo. Me parece que la película es bastante fiel al libro y toma esos momentos clave que hacen que la narrativa funcione y se sienta como prácticamente un círculo perfecto, porque hay que recordar que no es una narrativa que va de principio a fin, sino que nos estamos moviendo entre espacios de tiempo, pero es muy clara, güey. Y la película habla mucho con imágenes y no tanto con textos ni con diálogos, lo cual eso empieza desde los primeros segundos, güey. Me encanta. Podríamos decir que es el equivalente moderno a Rosemary's Baby, tanto su paso de novela a película, en el que si bien es fiel a su material, quita nada más aquellos puntos en los que efectivamente por tiempo, por el ritmo de la propia película no quedarían bien o que se pueden expresar de forma visual. De esas selectas adaptaciones en las que, digamos, la autora en este caso dice, pues acepto que ya no es mi criatura porque ya está en el mundo. No me disgusta la adaptación, pero no siento ese mismo vínculo que con mi monstruito de Ujú. 600 páginas, pero que aún así valora los méritos de la película, a diferencia de otro autor, Ujú. como es Stephen King, güey, Ujú. que agarran sus libros, yo creo, de los pedorros y los hacen obras de arte en el cine, güey, y reniega. Digo, por si no ha quedado claro, alguien aquí que no soy yo, no es muy fan de Stephen King. Me caga Stephen King. Sí, sí, fíjate, si no estoy mal, la película comienza como tal con el vaticinio de la revelación más cruel de la película, la cual no contaremos. Espérate. Antes de que empecemos a hablar de la película, Ramiro del futuro pone ese ruidito. Ahora sí, güey. Adivina quién interpreta a Kevin en la película, güey. ¿Ezra Miller? Sí, güey. Ni más ni menos que Ezra Viernes de Ahorcar Rucas en Ciudad de México Miller, güey. Y que coincide con el apellido con lo que estamos tomando ahorita, güey. Fíjate, por puro honor la neta, no es honor, es simplemente nuestra bebida de cabecera. Ezra Miller, viejo, pero sí, como te comenté, como te comentaba, la película comienza como tal con el vaticinio de la revelación más cruel de la movie, ya que el atentado y una cierta cantidad de eventos perpetrados por Kevin son revelados textual y gráficamente desde el inicio del libro y de la película. Sabemos desde los primeros minutos que hubo un atentado en una escuela en donde Kevin fue el perpetrador, sin embargo, no sabemos lo demás, porque todo el libro está orientado como cartas hacia Frank y los vemos tanto a Frank como el resto de la familia de Eva en la película a lo largo de la misma durante toda la extensión hasta prácticamente el final. Y lo que comentaba, este show don't tell del que hablaba y del que mamaba Hitchcock como si no hubiera un mañana, está presente durante toda la película donde vemos deambular a Tilda Swinton en su papel de Eva y donde vemos estos cambios en su apariencia, no nada más física, sino en su forma de ser. Y donde eso mismo, además de su entorno, nos está dictando en dónde nos estamos situados dentro de la película, ¿no? Y, güey, Tilda Swinton da probablemente una de sus mejores actuaciones, lo cual no es decir poco, güey, porque la verdad es que nos tiene habituados. Yo me muero por ver Memoria, por ejemplo, güey. Memoria. Hasta me Pinche Sammy, güey. digo que fuerzas a mí, chingado. Espero que para cuando salga este episodio todo esté bien, viejo. O si no, que te hayas muerto rápido, por favor. No No mames. queremos que sufras. No, ni tú ni Miguel Luis, nunca sufran, güey. Pero sí, güey. Pues adueñándome un poquito del micrófono y como mencionamos a Tilda Swinton, güey, creo que en este caso podríamos hablar de esas adaptaciones al cine, güey, en el cual la película supera con creces, güey, a su fuente. Para mí, por lo menos, supera extremadamente con creces la fuente. Principalmente por dos motivos, güey. Uno, Liam Ramsey. Dos, Tilda Swinton. Bueno, chance aplicando esa de que la tercera es la vencida, güey, podría incluir la 3, el uso del color rojo a lo largo y ancho de la película, güey. Y Sí. aprovechando el anuncio del upgrade a Blu-ray de Ratcatcher dentro de la Criterion Collection, este anuncio debería de ser la excusa perfecta, güey, para que se pongan a conseguir los derechos de distribución tanto de We Need to Talk About Kevin y la de You Were Never Really Here. Y pues aprovechando la situación, güey, no sé si viste la foto de Joaquín Phoenix ya en papel para la nueva película de Ari Aster. Podríamos decir, güey, que no anda precisamente in the mood for love, sino que anda más bien en in the mood for dominguear, güey. Sí, güey, qué chingados. Pero pues digo, no podemos esperar menos de esos dos juntos, güey.
Güey, te la voy a dar por buena. No sé si realmente disfruto más la película que la novela. La novela la he leído en un par de ocasiones. Una, en su momento. Dos, para hablar de ella justamente en este podcast. Pero uno de los factores en los que yo diría que sí prefiero la película es justamente en el mood de la película. Además, la ambientación y todo se ve súper subida de nivel gracias a la música de mismísimo Johnny Greenwood de Radiohead, un maestrazo que digo, no puede ser posible que al momento no haya ganado un Oscar después de hacer las bandas sonoras de películas, por ejemplo, de Paul Thomas Anderson. Pero me encanta también, viejo. Me encanta la película, me encantan las actuaciones, me encanta el diseño de producción de la película, me encanta que se hayan tomado las libertades y hayan pasado penas para recrear tal cual como está en el libro, el mismo lugar en el que trabaja Tilda Swinton después de los atentados, que es como este lugar que es una especie de alusión a Toys R Us, pero para viajes dices, no, es que qué piterés, güey. O sea, la oficina de Viva Aerobús, güey. Totalmente está piterísima, güey. Sí considero, güey, que volvemos a un caso a la Rosemary's Baby. Por algo es un referente en el cine y en la literatura, güey. Donde la adaptación, bueno, en este caso diferimos un poquito porque la adaptación, el libro es bueno, la adaptación es perfecta. En el caso de Rosemary's, el libro y la adaptación son perfectas, son sublimes, bandas, güey. Sublimes. Pero digamos que al libro no le falta mucho realmente, quitando mis gustos de que no me gustan las narrativas tan largas o con paja, volviendo al hecho de que estoy acostumbrado a la narrativa corta o a los cuentos cortos principalmente, le tengo que admitir que es una muy buena novela, güey. Ya sé que estamos en la sección de la película, pero es una muy buena novela. Me gustó mucho, pero definitivamente sí queda un poco corta a un lado de la película, güey. En cuanto a calidad, güey, lo que mencionabas, diseño, las imágenes, el uso del color rojo se me hizo impresionante, güey. Desde el hecho de cómo van y le pintan la casa a domicilio. Ujú. Es la cosa más pendeja, güey. Eso de que te pintan la casa a domicilio. Me acordé de las imágenes de los anuncios en la calle, güey, de eso. Sí, a mí particularmente sentí mucho más. Digo, hay momentos en el libro que son quizás yo consideraría incluso más impactantes. Digo, Kevin tiene eventos deplorables muchos más en el libro que por cuestiones de tiempo no pueden explicarse en la película. Creo que la parte del brazo sí es más potente en el libro en cuanto a descripción. O Sí. cuando harta a la niñera, güey. Ajá, Pero la niña irlandesa. Sí, pero por ejemplo, yo me refería más al hecho, por ejemplo, de que tiene problemas porque estaba tirándole piedras a los carros o que finge un abuso sexual. sí es cierto, güey. El momento de los carros. Que va con el único güey que no le caga, güey. Pero que tampoco lo tolera como tal. Y empiezan a tirar piedras por un puente, a un freeway. Y la placa llega. Ey. ¿Qué andan haciendo, morritos? Sí, 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 totalmente. O sea, digo, la película está brillantemente adaptada. Digo, los momentos detonantes que hacen que la historia camine de manera natural están en la película. Y creo que uno de los puntos o los mejores aciertos es que la tesis de Shriver es mucho más clara en la película. Y es que muchísimos padres allá afuera sienten lo que siente Eva, esta aberración palpitante. Y que habría que tratar de exponer la pregunta más importante justamente de la obra que ya mencionaste, que es el nature versus nurture. ¿Qué o quién causó esto, no? ¿El niño es así o se convirtió en esto en el camino, no? La entrevistadora, justamente en otra entrevista, le pregunta a Aníbal acerca de las cuestiones en las que los lectores y en su tiempo, quienes vieron la película, digamos, le cagaban más el palo, güey, con respecto a la maternidad, de cómo podía ella haber escrito una novela acerca de la maternidad siendo ella no una madre, porque no tiene hijos. Ella cuenta que decidió desde los 8 años que no iba a tener hijos, güey, que esa elección se ha venido haciendo más segura con el paso del tiempo hasta que por razones naturales ya no puede tener hijos. Y ella responde que justamente el hecho de no tener hijos, específicamente un varón, hizo posible no solo escribir el libro, sino escribirlo de la forma en la que lo hizo, güey. ¿Tú crees que ese libro, güey, podría ser publicado actualmente, güey? En este mundo tan correctito, tan político. Y quitando más el aspecto, me ofende el libro, la novela, la historia, sino por el hecho de que las masacres, güey, en Estados Unidos, o los school shootings son fuera de mamada, güey. ¿Cuándo fue el año antepasado? Andamos contando de entre 3 a 4 por semana que supiéramos. Sí, güey. Digo, Sin contar los frustrados. sí, digo, en 2020 no han habido porque por la pandemia, güey. La pandemia vino a salvar vidas, digo, menos obviamente a las que Irónicamente. menos de las que se llevó, pero por lo menos no por plomo, güey. Fíjate que no me había hecho esa pregunta. Porque a fin de cuentas, ¿qué nos habla, güey? Nos habla de muchas cosas, pero dentro de esas cosas habla de una masacre, güey, Sí. realizada con un arco.
Sí, no, bastante poco ortodoxo, poco ortodoxo. Pero porque él mismo menciona en la novela donde se menciona que él confiaba tanto en su puntería, güey, que su primer blanco fue su hermana, güey. Sí, cabrón. Entonces, bueno, volviendo a, nos habla de las masacres, pero creo que si volviéramos a películas de masacres, güey, yo me quedo con la forma en la que narra dicho suceso. Tenemos que hablar de Kevin sobre Polytechnic y ni se diga sobre Elephant, güey. Pero es chistoso, güey, porque, digo, se adelantó, digamos, un tanto a la masificación de las masacres masivas, a la redundancia, pero ya teníamos Columbine cuando sucedió Claro. esto. Y de la nada tenemos una rachita, güey, de que una cada quincena, luego una a la semana, 2, 3, 4 a la semana, güey, la rachita del 2019 a finales, güey. Que, o sea, ya era como que salían las noticias y Twitter era como que, uy, otra vez. Bueno, y si nos enfocamos en cosas más importantes como, no sé, güey, ¿cómo va el muro? No sé, algo que sí sea una amenaza real, güey, porque Los mexas son una amenaza real. sí, güey. Sí, Eso, o los anuncios de las mochilas, güey, con placas de Kepler, güey. O sea, a ese nivel llegan los gringos, güey. sí, güey. Creo que tiene que ver justamente con uno de los fenómenos que menciona también Eva dentro de la novela, específicamente, que es no, más bien este sentir que tienen los estadounidenses de lo que representa Estados Unidos para ellos, ¿no? Y justamente Eva habla mucho acerca de ella. Ella se sentía más europea que estadounidense, mientras que Frankie se sentía completamente un americano, pero de este tipo de fábula que hablaba de pues El sueño americano. el sueño americano justamente y representar eso, ¿no? Y ella comentaba que justamente cuando ya veían que ya venían a ser su hijo, su primer hijo, veía tal vez esas partes más humanas de Frankie que al final, cuando ya nació, la empezaron a hacer menos, ¿no? Porque también Eva menciona que llegó un punto en el que él la hacía sentir como una especie de cascarón para engendrar al que sería su primer hijo. Hay una sección que creo que tal vez cuando la leíste también te encantó y es una parte en la que Eva menciona la repulsión. De Polanski. No necesariamente, pero menciona justamente a Polanski y cito textualmente, Otro cancelable, güey. dice totalmente, dice, junto a la fascinación y el embeleso que advertía en ellas, veía también incidentalmente el escalofrío de la repulsión. ¿Te parece una palabra demasiado fuerte? A mí no. ¿Te has fijado en cuántas películas presentan el embarazo como una plaga, una colonización furtiva? La semilla del diablo fue solo el comienzo. Güey, En Alien, españoles, güey, espérame, españoles. un repugnante extraterrestre se abre paso con sus garras para salir del vientre de John Hurt. En Mimic, una mujer da luz a un gusano de más de medio metro. Después, los episodios de Expediente X transformaron en un tema habitual a los extraterrestres de ojos saltones que surgían cubiertos de sangre de restos de humanos. En los films de horror y ciencia ficción, el huésped es consumido desgarrado o reducido a una cáscara residuo para que alguna criatura de pesadilla pueda emplearlo como envoltura. Y luego tenemos a una mosca mutante, güey, que se enamora, güey, y que suplica porque le huelen los sesos, güey, Kurt Cobain, güey. No Güey, mames. volviendo a la parte donde mencionas la semilla del diablo, güey. Qué forma de los españoles, güey, de hacer spoilers. Tal cual. ¿Qué decíamos hace rato que andamos allá en la librería, güey? Justamente nos estábamos quejando de las traducciones españolas, De anagrama. particularmente. Anagrama es un mal necesario. Es una editorial que de otra forma no leeríamos esos libros en español. Bueno, a mí me afecta porque digamos que la masticada del inglés para leerlo no se me da mucho. Tú sí lees bastante en inglés. Yo no. Entonces, para mí sí es un mal necesario el tener esas traducciones porque, por ejemplo, tenemos que hablar de Kevin, güey. ¿Cómo le dicen al kinder partibulario, güey? Una madre así. Algo Es así. como, güey, kinder, déjalo así, o preescolar, o como quieras. Usa palabras más neutras. De hecho, hablando del buen Gombro hace rato, en los prólogos de la editorial de Cuenco de Plata, ellos mencionan que si bien muchas de sus novelas o parte de su diario fue escrito en español, luego traducido al francés y luego retraducido al polaco y luego al español, ¿por qué? No me preguntes, eso mencionan. Ellos trataron que en su edición del Cuenco de Plata, que fuera un español neutro. O sea, ellos sabían que había unas ciertas palabras como argentinas, muy propias, pero dijeron, no, vamos a hacerlo neutro 100%. ¿Por qué? Para no ser un anagrama. No queremos otro anagrama, güey. Sí. Estoy de acuerdo. Digo, hay veces en que los derechos te impiden leer otro ejemplar
Pero pues mientras existen ese tipo de traducciones tan duras, pues ni modo. Vamos a tener que estar, a menos si quieras leer el material de origen. Yo creo que para cerrar con la película, sí me quedo mucho con las imágenes que Lim Ramsey crea a través de, o digamos, usando como material el libro, porque son bastante impactantes desde esos sueños que tiene Tilda Swinton de un pasado que ya no existe, por esta aceptación que hizo, digamos, tal cual al pasar a ser madre, desde la forma en la que John C. Reilly en su papel de Frankie duda acerca del testimonio de Eva, que es quien vive con Kevin todo el día. Es justamente como mencionabas al inicio del podcast, además de una historia acerca de un lado B de la maternidad, una historia acerca de una imposibilidad de comunicación a través de las perspectivas de un padre y una madre al ver a su hijo, a su primogénito. Y me parece también una, un estudio acerca de no sé cómo llamarlo, pero lo que hasta el día de hoy se ve como el, lo que veníamos platicando, el deber ser de algo, de alguien, visto a Que es el través, deber ser, güey. claro, ¿no? Que, justamente visto a través de una perspectiva completamente ajena a esas convencionalidades, y la verdad es que hay que dar gracias porque existan ese tipo de Otra historias, güey. perspectiva, creo que era la palabra. Sí, otra perspectiva. De hecho, güey, considero que, al igual que David Cronenberg, güey, Liam Ramsey va directo a lo que va, güey. En esta película, sin paja, güey, sin estirar las cosas más de lo que debe. Y se agradece esto, güey. A veces me pregunto, igual que con lo del libro, me pregunto qué sería de esta película en manos de otro director, güey. No sé. Tal vez sería un desmadre, güey, algo sin pies ni cabeza, algo totalmente efectista. Chance una nueva entrega de La Purga, güey, con Negroch Huerta como Franklin, Tessa hermosísima Illa como Eva, güey, Chabelo como Kevin, y la Chilindrina como la hermana de Kevin, que al chile, güey, no me acuerdo cómo se llama ahorita la niña, güey, pero que apoderemos la vista perfecta, güey. Espero pongas un pip, güey, en eso que dijiste hace medio minuto, cabrón. No, Sí, ¿no? no, aquí se va directo. Va. Pues bueno, con eso terminamos otro episodio de Para Dormir Después podcast. Escucharon el episodio 5, Infantes Terribles. Recuerden que si les gustó este show, les agradeceríamos mucho sus comentarios y que nos califiquen con 5 estrellas en su aplicación para escuchar podcast favorita, para que este show se vuelva visible, llegue a más personas y nos incentive a mejorar semana con semana. Pero sobre todo, les agradeceríamos que lo compartieran con un amigo que no pare de hablar de tener bebés. O también, ¿por qué no? Alguien que crean que va a disfrutar tanto este show como nosotros disfrutamos aplastarnos para hacerlo. Los que Dios le mande, güey. Claro. Pueden seguirme en Twitter para temas off topic y mentadas de madre en @Zaratestra. ¿Y a ti, cabrón? @Ramiro ALVRM94. Sigo sin encontrar un nuevo perdón, pero igual mentadas de madre y todo lo que quieran, ahí. Pues ni pedo, escucharon a Ramiro Alvarado y a Miguel Zárate. Ya dejen de ponerle Kevin a sus hijos. O Hasta la Brian, próxima. rato.